Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos. Es una gran alegría, un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares compartiéndoles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy muy contento, muy entusiasmado y verdaderamente me motiva mucho saber que estamos a tan solamente unos cuantos episodios de terminar esta serie, Entendidos en los Tiempos. Vamos a entrar a una tercera serie en el mes de mayo y verdaderamente nos motiva mucho el poder compartirte diferentes mensajes donde lo que se busca es el crecimiento de la iglesia, un crecimiento personal, un crecimiento espiritual. Definitivamente cada mensaje lleva un contenido y ese contenido a manera de alimento produce en los corazones una expectativa, una esperanza, una fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros compartimos estos mensajes, el único objetivo que tenemos es la transformación, el crecimiento. Sembrar la semilla para que haya crecimiento, aunque sabemos que el que da el crecimiento es Dios. Como señaló el apóstol Pablo en una de sus cartas, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas son nada, sino el que da el crecimiento, Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Estoy muy contento de compartirles este episodio número 32, titulado Tiempo de contender por la verdad. Creo que hay momentos donde nosotros debemos ser cautelosos, pero hay un momento en una guerra, en una dificultad, en una amenaza, donde todo ejército tiene que salir a pelear. Y este es un tiempo de pelear por la verdad, tiempo de contender por la verdad. La serie Entendidos en los Tiempos, que ha compartido diferentes capítulos, diferentes episodios, donde de alguna manera lo que yo he buscado es tener una expectativa diferente en cuanto a los tiempos. Ayer les compartía acerca de la apostasía y la fe, lo que representa la apostasía, lo que representa la fe. De esta manera poder generar una polarización en estos temas, porque las herejías y las apostasías son destructoras. En este sentido, por eso en el episodio anterior comenté acerca de la fe versus la apostasía, porque están contrariadas, están distantes, no hay concordancia, no hay reconciliación en este sentido. La fe es una cosa y la apostasía es todo lo contrario. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de contender por la verdad, de defender esa verdad que está en nuestros corazones, de ser íntegros, de ser celosos, de ser verdaderamente guerreros y defender esa verdad, esa doctrina y esa palabra que Dios nos dio. Porque cuando se tienen amenazas, cuando hay enemigos que quieren profanar la verdad, que quieren corromperla, que quieren destruirla, como yo decía en el mensaje anterior, así como Juan Calvino tenía dos voces. Él decía, todo pastor debe tener dos voces,
una voz para llamar a las ovejas y otra voz para ahuyentar a los lobos rapaces. Por lo tanto, es necesario decir que hay muchos cristianos que piensan que el cristianismo es llevarse bien con todos, buscar la paz con todos, seguirla, y entonces de esa manera vivimos en santidad. Todo lo contrario, santidad también tiene que ver con defender la verdad. Si somos santos, vamos a ser también celosos de la palabra de Dios. Jesús, siendo el ser, el Dios hecho hombre, el hombre más puro, más santo que ha habido en la historia, es decir, no hay otro como Él. Siendo santo, o más bien santísimo, no se rehusó a pelear por la verdad. Es decir, combatió a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, combatió la mentira, a los escribas, a los mentirosos. Entró al templo y volcó las mesas, se enfrentó a ellos. Jesús es el claro ejemplo de lo que tenemos que hacer tú y yo para combatir la mentira, para combatir la mediocridad, para combatir todo aquello que estorba a la obra de Dios. Por esto, el mensaje de hoy, tiempo de contender por la verdad. Deseo con todo mi corazón que seas bendecido y prosperado con esta palabra, pero antes de compartirla, vamos a orar al Espíritu Santo para pedirle su guianza, pedirle su sabiduría y que esta palabra pueda producir un impacto en los corazones. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Hoy me posiciono delante de ti para pedirte sabiduría, para pedirte entendimiento, para pedirte tu unción, Señor, para que yo tenga la capacidad de compartir este mensaje de tal manera que pueda traer una revolución a los corazones. Te ruego, Padre, que podamos ser equipados con esta palabra, que entendamos que este es un tiempo de contender por la verdad, porque la verdad se ve amenazada por la mentira y hay quienes quieren corromperla, hay quienes quieren pisotearnos, pero la sal tiene un propósito y por lo tanto tenemos que guerrear y pelear por esa verdad, pelear por esa integridad, pelear en contra de esa corrupción moral y esa corrupción mental, pero sobre todo esa corrupción espiritual que quiere hacerle daño no solamente a nuestras familias, sino a todas las naciones de la tierra. En momentos como estos, Señor, te pedimos que avives tu obra y que nos levantes como luz y como sal de esta tierra. En el nombre de Jesús oramos con entendimiento y declaramos, como declaró el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Basándome en la Escritura y basándome en este tiempo que estamos viviendo, que son tiempos finales, que son tiempos en los que Dios nos viene hablando de cumplimientos de señales, cumplimientos de tiempos, quiero utilizar como un marco este pasaje y quiero que lo tengas en tu corazón. Judas capítulo 1, del verso 1 exactamente al verso 25. Son 25 versos que le voy a dar lectura con el único propósito de que podamos tomar este pasaje como referencia. Quiero que lo estudies en casa y te des cuenta cómo la Escritura nos hablaba ya de estos últimos tiempos y de las falsas doctrinas y falsos maestros que se levantarían. Así que vamos a adentrarnos a este pasaje. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros
que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¡Aleluya! Este pasaje nos habla exactamente de lo que está pasando hoy en día. El apóstol Pablo y otros apóstoles como Juan también nos hablan de hombres perversos que se introducirían a la iglesia. El apóstol Pablo señalaba acerca precisamente de estos lobos rapaces que entrarían a la iglesia para corromperla. Y Juan el apóstol en una de sus cartas escribe diciendo: si alguien viene con otra doctrina diferente a esta, no le digáis bienvenido. Ya ellos hablaban del espíritu del anticristo, de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, pero Jesús había señalado claramente acerca de falsos profetas. Y Judas está mostrándonos claramente también acerca del postrer tiempo donde se levantarían estos personajes que tratarían de pervertir, que tratarían de corromper a la iglesia del Señor. Por esto dice claramente el pasaje en el verso 3, que hace referencia también con otro apóstol, el apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 1 al 17, el apóstol Pedro escribe algo muy similar a lo que escribe el apóstol Judas, hermano de Jacobo, uno de los 12 apóstoles. En el verso 3 dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es decir, esto es un tema de salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra contender tenemos que entenderla en su significado real y en el significado completo. Vamos a leer lo que significa contender. En el significado simple de la palabra contender es enfrentarse a otra persona, es decir, imponer la voluntad para conseguir algo, luchar entre sí, es decir, varias personas luchan entre sí con un objetivo claro. Se contiende para ganar. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día, este gran ataque en contra de la iglesia, mentiras que se promueven como verdades, ideologías perversas y destructoras, donde se busca pervertir a la humanidad con ideologías como la ideología de género, pensamientos que están en contra de Dios, teorías como la teoría de la evolución, del Big Bang, otras enseñanzas. La ciencia misma ha buscado la manera de independizarse de Dios. Sin embargo, ellos han encontrado, al final de cuentas, que hay un creador de todas las cosas por la perfección con la que ha sido creada cada cosa de la tierra y del universo. Entonces nadie puede negar, como lo dijo Stephen Hawking, es imposible negar la existencia de Dios. Sin embargo, hay un interés insano, perverso, diabólico, de hacer a un lado a Dios, sacarlo de las escuelas, sacarlo de la educación, de la política, de la cultura, de las artes, de los medios de comunicación. Pero Dios está en todas las cosas. Ahora, ¿por qué es importante contender? Porque si nosotros vamos tolerando, el enemigo va a ir tomando territorios. Por esto, cuando David se enfrenta a Goliat, lo hace por una sencilla razón. David tuvo celo de Dios cuando dijo: ¿quién es este incircunciso para venir a desafiar a los escuadrones de Israel? Al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este incircunciso? En otras palabras, estaba diciendo: ¿quién es este para venir a menospreciar al pueblo de Dios? Lo que motivó a David a pelear contra Goliat fue primero el amor y la devoción hacia Dios, pero también de este amor nació el celo de Dios, de decir: ¿cómo es posible que se permita que este incircunciso venga a avergonzar a los hijos de Dios? Por lo tanto, David se enfrentó a Goliat. Siempre que hay una contienda tiene que ver con salvar al pueblo de Dios. Entonces, tenemos que entender que esa contienda primeramente es espiritual, pero también hay personas que están siendo utilizadas por el enemigo para corromper a la iglesia. Hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que, como lo dice en otro pasaje el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. En otra versión dice: aparentan ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Está hablando de los hipócritas. Y Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En este sentido tenemos que entender que hay una contienda. Jesús combatió a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los falsos maestros, a los escribas mentirosos. Y esa contienda continúa hasta el día de hoy. Martín Lutero, en la Reforma Protestante, se enfrentó al papado. Y grandes reformadores como Wycliffe, como Juan Calvino, como Knox, se enfrentaron a ese sistema religioso de mentira. Hoy en día muchos piensan que no hay una reforma. La reforma continúa. Dentro de la misma iglesia evangélica hay muchísima corrupción y la iglesia tiene que entender que necesitamos una transformación, una metamorfosis, un cambio. Pero esto no puede pasar si tú y yo estamos conformados a este siglo. La Escritura dice, y el apóstol Pablo lo señala, en Romanos 12:2,
Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Judas nos está hablando claramente de estos personajes. Dice claramente el pasaje: convierten la libertad en libertinaje. La gracia de nuestro Dios la convierten, en lugar de libertad, en un libertinaje, es decir, en corrupción. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice también el pasaje que son contumaces. ¿Qué quiere decir esto? Que son rebeldes a pesar de saber que están en un error. No sé si usted se ha dado cuenta de personas a las que le muestras conforme a la Escritura que lo que están enseñando no es correcto. Hay falsos apóstoles a los que les muestras claramente la Escritura y le dices: amado hermano, con todo mi aprecio te digo y te muestro la Escritura, Jesús pidió a la iglesia, les dijo, no permitan, y esto es como un mandato, es decir, no pidió, más bien impuso a la iglesia que nadie se llame padre espiritual en esta tierra. Se les muestra el pasaje, se les habla de la manera en que el apóstol Pablo señalaba de manera figurada acerca del tema de la paternidad. Les muestras diferentes pasajes, pero ellos dicen: no, es que así me enseñó mi apóstol. Eso es ser contumaz, ser rebelde. A pesar de saber de que hay una condenación a los falsos profetas, ellos prefieren perseverar en su mentira que arrepentirse. En el verso 8 del capítulo 1 de Judas dice claramente: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es importante señalar que el apóstol Judas nos está hablando de estos personajes que serán perversos, que serán abiertamente enemigos de la verdad, serán personas sensuales, causarán divisiones, no estarán conforme al Espíritu, no se edificarán conforme a la palabra de Dios, no conservarán la pureza y la santidad, sino que actuarán, como dice la Escritura, impíos que actuarán con sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hablarán cosas contra Dios, serán perversos totalmente. Y el apóstol Judas dice: contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que si los apóstoles nos hablaron de defender la fe, tenemos que hacerlo. La primera palabra clave es la siguiente: es necesario contender por la fe. Es necesario, es un mandamiento. Es parte vital de ser cristiano, de ser cristiana. Si no hay contienda por la fe, entonces no hay cristianismo. Así de sencillo. Veamos lo que dice ahora Jeremías capítulo 8, verso 8. ¿Cómo pueden decir que son sabios y que la ley del Señor está con ellos? Lo cierto es que la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira. Verso 9. Los sabios se avergüenzan, se espantan y quedan consternados. Es un hecho que aborrecen la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué sabiduría hablan? Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, medias verdades, que son mentiras completas. El enemigo utiliza la mentira a manera de estratagemas, a manera de trampas. Engaña a la mujer de esa manera diciéndole: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, ahí está la mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A partir de esa mentira entra el pecado y el pecado produjo muerte. La mentira se introduce con estratagemas o trampas. El enemigo siempre utiliza medias verdades, que son mentiras completas. Efesios capítulo 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este verso 14 es clave. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El apóstol Pablo está hablando de este tiempo de mentira, de falsas doctrinas, de hombres que con astucia emplean estratagemas, emplean artimañas de error. Por lo tanto, tenemos que entender que la verdad es absoluta, la verdad no es a medias. Las verdades a medias son mentiras completas. La apologética inexacta es una mentira completa. Cuando alguien dice es que puede ser así o puede ser allá, pero no tiene convicción acerca de la verdad, entonces esta persona es un mentiroso. Porque Dios no divaga, Dios es firme en su palabra es fiel y verdadera. Tenemos que entender que llegará el tiempo de la manifestación de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 en adelante dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje nos habla del tiempo de apostasía y el tiempo del anticristo. Los que piensan que los cristianos van a estar en la nube y que el rapto va a suceder antes, se equivocan, porque el anticristo va a perseguir a los cristianos. Si es anticristo y ya no hay cristianos aquí, entonces no tiene razón de ser. Si se levantará contra todo lo que es objeto de culto, entonces si ya no hay adoradores de Jesús en la tierra, ¿contra quiénes se va a levantar? Él levantará palabras contra Jesús, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Por eso es anticristo, antimesías, porque es un mentiroso, y ese espíritu contrario la iglesia lo va a combatir con la verdad, con el testimonio, como dice Apocalipsis. La palabra clave número 2, y dice el verso 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El apóstol Pablo hace énfasis a eso. La palabra clave número 2 es: medias verdades son mentiras completas. Y para concluir con la palabra clave número 3, quiero señalarte lo que dice Juan 14:6.
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 2:22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Te recomiendo que leas todo Mateo 16, que nos habla de combatir también las falsas enseñanzas, la levadura de los fariseos. Dice la Escritura: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Segunda de Juan 1:10 termina diciendo: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido. La palabra clave número 3 es la siguiente: en la verdad no se admite engaño. En la verdad no se consiente el engaño. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Hemos entendido que es tiempo de contender por la verdad. He compartido 3 palabras claves, Señor. Es necesario contender por la fe. Medias verdades son mentiras completas, y en la verdad no se admite engaño. Te pido, Señor, que bendigas a cada oyente, a cada hombre, a cada mujer, y que podamos contender por la fe, contender por la verdad y defender, Señor, esa santidad y esa salvación que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.